Bueno, hola, bienvenidos a mi charla de computación cuántica. Esta realmente va a ser una breve introducción sobre lo que es la computación cuántica. Así que empecemos con un par de definiciones que a mí me gustan de una literatura o un par de libros que he estado leyendo. Y esta es la primera, que es de Johann Bosch, de su libro de computación cuántica para desarrolladores Java. Pero él dice que la computación cuántica está basada en la física cuántica. Y a menudo hay un misterio asociado con ella, porque la física cuántica no es una parte simple de la física y algunos aspectos de la física cuántica son extremadamente difíciles de entender. Entonces, muchas veces entender todo esto en su totalidad puede ser muy complejo para algunas personas, ya que requiere que dominemos conceptos muy específicos que muchas veces solo un porcentaje muy bajo de la población mundial domina. Pero tenemos esta otra definición, me pasa una, era la primera de este libro de computación cuántica, una introducción gentil de Eleanor Riffel y Wolfgang Pollack del MIT. Ellos dicen que la computación cuántica realmente es una hermosa combinación de la física cuántica con las ciencias de la computación y la teoría de la información. Inicialmente esto suena como una definición muy fácil, ¿no? Entonces, mi nombre para presentarme es Mercedes Diz, yo soy de Guatemala. Aquí lidero como varias comunidades o iniciativas. Una de ellas es, por ejemplo, el capítulo de J Dutchess, donde hacemos actividades para tratar de involucrar a más mujeres y a más niñas y adolescentes en carreras de STEAM y crear incluso que las mujeres que ya están sean role models. También pues soy co-líder de PyLadies y Women in Data por acá y participo con las comunidades de Mozilla. Yo realmente soy un full stack mobile developer. En mi trabajo cotidiano realmente hago de Chief Technology Officer para una startup, pero desarrollo todo lo que sea necesario. Y pues tengo los reconocimientos de los programas de Auth0 Ambassador y de los Oracle Groundbreaker Ambassadors. Entonces empecemos ya de lleno con el tema. Es un poco cargado, pero solo tenemos 20 minutos. Pero ¿qué es la computación cuántica? Y como ya hemos venido hablando, vemos que se está basada en estos principios de la física y la mecánica cuántica, que es aquella que estudia las partículas fundamentales de la naturaleza. Estamos hablando de esos elementos que estudiábamos en el colegio de los átomos, ¿no? Los electrones, los protones, los neutrones, los neutrinos. Y bueno, estas teorías de la física y la mecánica cuántica realmente las expusieron científicos o físicos muy brillantes. Entre ellos tenemos a Albert Einstein y a Max Planck, que fueron los que estuvieron trabajando en la teoría de la mecánica cuántica. Y realmente a esto nos referimos cuando indicamos que solo un porcentaje muy bajo de la población llega a dominar el tema, ya que es un porcentaje extremadamente brillante el que desarrolló estas teorías. Pero cuando hablamos de esta física cuántica que se encarga de investigar estas partículas pequeñas, sus comportamientos y sus interacciones, resulta que algunas partículas tienen características muy interesantes, ¿no? Y por otro lado, observamos que parte de esos elementos y su comportamiento lo podemos ajustar a cosas que nosotros vemos en la computación que tenemos ahora y nos lleva al planteamiento de crear un hardware especializado que pueda emular estos comportamientos. Entonces, hablemos de estas propiedades de la física o de la mecánica cuántica que dieron paso o que están dando paso a la computación cuántica. Y vamos a empezar, y estas partículas realmente están basadas en propiedades que tiene el electrón. Entonces vemos primero esta que es el spin, que dice que un electrón puede tomar dos valores, que puede ser arriba o abajo. Resulta que nosotros en computación clásica lo podemos transformar al hecho de que utilizamos ceros o unos a nivel de bits, ¿no? Entonces, esto se complementa ya en la computación cuántica con otra propiedad que es la de superposición. Esta es la que ya hace interesante a la computación cuántica, porque la superposición establece, por ejemplo, en el caso de los electrones, que puede tener ambos valores o una combinación de estos valores al mismo tiempo. Nosotros podríamos tener un arriba abajo, un abajo arriba, un arriba arriba, un abajo abajo al mismo tiempo. Tener dos valores en un solo lugar. En caso de términos de la computación clásica, no vemos eso. O sea, nosotros vemos que un bit puede ser 0 o puede ser 1, pero no una combinación de ambos.
En este caso, para términos de la computación cuántica, lo que vamos a hacer es transformar y tener bits que van a tener la capacidad de tener ambos estados al mismo tiempo. O sea, una combinación de 00, 01, 10, 11 al mismo tiempo. Luego hay otra propiedad que no necesariamente cuando estamos haciendo computación cuántica la tenemos que tener siempre, pero es la del entrelazamiento. En este caso, el entrelazamiento es un poquito complicado de explicar, ya que es un fenómeno cuántico contraintuitivo. Eso significa que es contrario a lo que nosotros creemos correcto o lo que es normal en el mundo que nosotros conocemos. Y describe un comportamiento que no se ve mucho. De hecho, fue muy raro cuando Einstein descubrió esta capacidad de las partículas y él decía que era una característica espeluznante a distancia. ¿Y qué es lo que ocurre? Es de que todas las partículas que se encuentran entrelazadas tienen un comportamiento colectivo y reaccionan de igual forma al mismo tiempo. No es justo como en espejo o, por ejemplo, nosotros podríamos ver ahora eso en los temas del cloud, ¿no? Que yo tengo una instancia en un data center ubicada en un lugar, pero eventualmente todo lo que yo cambio en ese data center se replica a otro por si en algún momento hay un problema, pueda seguir teniendo respuesta de otro data center. En todo caso, ahí lo que se está haciendo es replicar el trabajo que se hizo en un lugar en la brevedad de tiempo posible. En este caso, lo que nosotros vemos es que las partículas reaccionan al mismo tiempo iguales, como que estuvieran conectadas de alguna forma. Y eso es lo que ven como raro. Pero realmente se cree o se estima que el poder de la computación cuántica, más allá de poder tener dos estados en un mismo byte, va a ser el entrelazamiento cuántico, porque vamos a poder replicar procesos para que sigan ejecutándose por diferentes ramas inmediatamente a través del entrelazamiento cuántico. Pero así como tenemos propiedades maravillosas que se están tratando de emular para crear la computación cuántica, pues tenemos un par de problemitas. Y el primero que tenemos es el tema de la decoherencia cuántica. La decoherencia cuántica es cuando nosotros tenemos un estado cuántico y esto regresa a un estado físico clásico. Algo que hay que entender también es que en la naturaleza lo cuántico no es 100% como un estado natural. Realmente los científicos lo que hacen, por ejemplo, es citar las partículas con rayos, por ejemplo, se me olvidó, rayos gamma, creo que son unos, pero entonces ellos lo que hacen es hacer que las partículas se pongan en un estado cuántico. Y lo mismo hacemos en términos de computación cuántica. Pero la decoherencia es cuando nosotros tenemos como ruido del exterior o interferencia y eso hace que nuestros estados cuánticos se caigan, se mueran y dejemos de tener esta parte cuántica. Entonces, este es como uno de los retos y de los desafíos más grandes que tenemos. Vamos a hablar más adelante de esto ya aplicado a la computación cuántica. Pero entonces hemos visto que tenemos varias características, ¿no? Entonces, aquí en la computación cuántica, nosotros a nuestros bits les llamamos qubits. Esas son nuestras unidades de procesamiento. Y lo que hacen es emular las propiedades del spin junto con la superposición. Eso es lo que hace a un qubit, ¿verdad? Porque solo la propiedad del spin es un byte normal, ¿verdad? Que puede tener un arriba abajo que es un 0, 1. Pero con la superposición, donde tienen ambos comportamientos o dos comportamientos al mismo tiempo, eso es lo que hace un qubit. Vamos a proseguir. Luego hay otro término que es el de la supremacía cuántica. La verdad es de que los científicos y muchos técnicos, muchas luminarias en el área de ciencias de la computación y teoría de la información llevan años trabajando en esto de la computación cuántica y desarrollando computadoras que podemos utilizar. De hecho, actualmente ya podemos en algunos clouds utilizar computadoras cuánticas o al menos computadoras con un poquito de qubits. Bueno, pero se plantea que sí nos va a tomar alrededor de 5 años, pues hace 2 años se estimaba que eran de 5 a 10. Yo diría que eso ya cambió un poquito, pero sí, en estas compañías que les digo que ya van en la carrera, IBM va muy adelantado,
Tenemos otras empresas canadienses privadas, que tenemos a Rigetti y Dwyer, que ellos también están trabajando computación cuántica. De hecho, el año pasado ya se unió AWS y Google. De hecho, Google lanzó el año pasado, creo que se llama Bristolwise, es una computadora, aunque creo que esa no es la que está para utilizarse en su cloud, que tenía 128 qubits para poder utilizarse. Hasta el momento es como la mayor cantidad de qubits que ha podido tener una computadora, pero digamos a IBM, que es la que va como encabezando esto, y anunció que para el otro año van a tener una computadora que tendrá 1000 qubits para poder utilizarse. Pero bueno, la supremacía cuántica es como esa meta de llegar a poder tener computadoras cuánticas que se mantengan estables, a que no les ocurra de coherencia cuántica y que sean no exactamente súper fácil, pero que estén más a la mano del público en general, al menos a través de los clouds. Entonces ahora hablemos un poquito del procesamiento cuántico. O sea, ¿por qué todo esto de la computación cuántica y el hecho de tener unos qubits especializados pues está haciendo tanta media ahora en el mundo? Y por qué también sería como importante que nosotros empecemos a empaparnos un poquito de esto, especialmente si somos desarrolladores, porque ahorita muchos de los que están ahí son las personas que están desarrollando este hardware. Entonces nosotros aquí tenemos, de hecho este es como el ejemplo, uno de los algoritmos, vamos a verlo más adelante, no en profundidad, pero tenemos el algoritmo de factorización de enteros, que es uno de los pilares, uno de los algoritmos básicos que se utilizan en algoritmos de criptografía. Y lo que hacemos en la factorización de enteros es tomar un entero y dividirlo en dos números primos que multiplicados entre ellos dan ese número entero. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es ver una ecuación. En esa ecuación B es la cantidad de bits que nosotros vamos a procesar. Nosotros tenemos que recordar que muchas veces cuando desarrollamos, ahora lo hacemos con lenguajes de programación de muy alto nivel y nosotros vemos ese número entero como un número entero. Pero ya a la hora de hacer el procesamiento de ese número, lo hacemos en términos de bits. O sea, esto eventualmente se corre como en lenguaje de máquina, donde lo que estamos procesando son cada uno de los bits que conforman ese número entero. Entonces, mientras el número entero es más grande, la cantidad de bits que vamos a procesar es mayor. Entonces, aquí esto lo que pauta es de que mientras mayor sea esa cantidad de bits, el E, que es el tiempo que vamos a tomar, va a ser exponencial. Entonces aquí vemos en esta gráfica que mientras más bits tengo que procesar, en la computación clásica lo que ocurre es que tenemos un crecimiento exponencial del tiempo de respuesta, del tiempo de procesamiento que vamos a tener por esos bits. Ahora hablemos de los tiempos que se utilizan en términos de procesamiento. Nosotros tenemos dos, el tiempo polinómico y el tiempo exponencial. Estamos muy acostumbrados a exponernos a tiempos exponenciales en la computación clásica, porque siempre conforme más necesitemos procesar, más recursos vamos a utilizar y la computación clásica pues eventualmente tiene algunas limitantes. Mientras que el tiempo polinómico lo que nos dice es que mientras más bits tengamos nosotros que procesar, el tiempo se va a ir estabilizando y va a ser menor a la cantidad de bits que nosotros vamos a procesar. Entonces vemos esta gráfica versus el tiempo exponencial con el tiempo polinómico. Entonces vemos aquí abajo, ya con amarillo, ese tiempo polinómico. Y vemos que conforme se va incrementando la cantidad de bits, ese tiempo se empieza como a estabilizar, lo que significa que con la computación cuántica vamos a poder tener tiempos polinómicos, tiempos de respuesta menores y dar respuestas más efectivas y rápidas, ¿verdad? Entonces tenemos un potencial muy grande en la computación cuántica. Ahora hablemos de esto, porque la computación cuántica está viniendo a revolucionar el mundo, pero no va a venir a reemplazar a la computación clásica. O sea, no es de que en el futuro yo voy a dejar de utilizar la computadora desde la que estoy dando esta presentación y voy a utilizar una computadora cuántica, por ejemplo, sino que las computadoras cuánticas vienen como a reemplazar o a tratar de solucionar cosas que la computación clásica no puede hacer, que incluso ni siquiera las supercomputadoras que existen ahora pueden solucionar. Entonces vemos un panorama en el que se está creando hardware especializado para poder emular todas estas propiedades de las que estamos hablando de la física cuántica. Y eso también requiere que se desarrolle software especializado para poder ejecutarse sobre este hardware especializado.
Entonces, vamos a hablar aquí un poquito por qué eventualmente no es posible que cualquier persona tenga una computadora cuántica o un procesador cuántico. Bueno, de hecho, esto de los coprocesadores es como estos esfuerzos que se están haciendo ahora para que nosotros podamos correr redes neuronales ya entrenadas en dispositivos como Raspberry, yo no sé, pero Google tiene un proyecto que se llama Project Coral y ellos lo que hacen es que tenemos una como USB que conectamos a la Raspberry, por ejemplo, y entonces ahí la Raspberry ya puede ejecutar localmente algunos algoritmos de inteligencia artificial. Pero cuando nosotros estamos desarrollando computadoras cuánticas, tenemos que tener escenarios especializados. Primero necesitamos tener refrigeración permanente con nitrógeno. Estas computadoras necesitan en este momento estar a menos 273 grados centígrados. Una de las cosas en las que están trabajando los científicos es reducir esta temperatura, por ejemplo, a menos 80 grados centígrados, pero de igual forma sigue siendo más frío que el lugar más frío donde viven personas en el mundo. También es necesario tenerlas dentro de cámaras de vacío sobreenfriadas para evitar cualquier interferencia o ruido del ambiente, pero también existe la interferencia cuántica. Tenemos algoritmos cuánticos inteligentes. Una de las cosas que se está buscando hacer para evitar que se nos dé de coherencia cuántica son algoritmos inteligentes, como por ejemplo lo que tiene Oracle con su base de datos autónoma o con su Linux autónomo, que ellos mismos se instalan, por ejemplo, parches de seguridad o hacen actualizaciones o hacen mantenimiento de la base de datos. Se está buscando algoritmos inteligentes que logren detectar a tiempo que hay una interferencia cuántica y que resuelvan esto. Luego también tenemos dos cosas diferentes en términos de hardware cuántico. Tenemos los qubits estándar, que son estos qubits que tienen un 1 o un 0, y luego tenemos los qubits lógicos. Creo que esto podría entrar en como esas divisiones que nosotros vamos haciendo de bits, de bytes, de megas, de gigas, pero realmente no se ha puesto como que el número de qubits estándar que llegarían a ser a un qubit lógico. Pero en estos términos de la interferencia cuántica y de que se nos da la decoherencia, los científicos han descubierto que mientras más qubits estándares tengamos, más estable es una computadora cuántica. Entonces ellos le llaman a toda esa cantidad de qubits estándar que necesitan para estabilizarlo, qubits lógicos. Entonces, a una mayor cantidad de qubits estándar generados, nosotros vamos a tener un qubit lógico que le va a dar estabilidad al sistema y hacerlo tolerable a la decoherencia. Entonces aquí está donde les decía que hasta el momento, pues, para uso tenemos a Bristol Myers con 128 qubits estándar, pero IBM ya está que el año que viene va a lanzar una de 128 megas. Y yo creo que ya me estoy empezando a quedar sin tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Estos son algunos de los algoritmos cuánticos que ya tenemos. Los primeros son estos del problema de Dodge-Joyce, de Simon, que realmente es ver si una función booleana de una variable es constante o ver si una función booleana de n variables es balanceada, y también determinar el periodo de una función. Luego tenemos un algoritmo de búsquedas cuántico, que es el algoritmo de Gruber. Tenemos la transformación cuántica de Fourier, que realmente es la analogía cuántica de la transformación discreta de Fourier. Y este último algoritmo es interesante, es el algoritmo de Shor, que es justamente el que hace factorización de enteros. Y una cosa interesante con este algoritmo es que ya está comprobado que tiene la capacidad de romper, por ejemplo, algoritmos de codificación o de encripción basados en RSA o en los hash. Entonces, los algoritmos cuánticos realmente se basan igual que en los algoritmos normales, que tenemos una entrada, pero aquí vamos a manejar puertas cuánticas para hacer que nuestra información pueda procesarse en términos de qubits que pueden manejar ambos estados, y vamos a tener una salida. Entonces, pero aquí van a ocurrir un poco de analogías en un término o en terminología normal de computación clásica. Nosotros lo que tenemos es un problema, tenemos un algoritmo para solucionar ese problema original y generamos una solución. En la computación cuántica lo que vamos a tener son algoritmos cuánticos específicos, así que nosotros lo que vamos a hacer es tener un problema, nuestro problema original, y lo que vamos a hacer es transformar ese problema original a un problema que se relacione
con los términos de la computación cuántica y resolver ese problema que se generó con los algoritmos de la computación cuántica, y con eso vamos a generar una solución relativa, y a partir de esa solución relativa vamos a dar la solución final. No vamos a hablar mucho de esto porque es poquito tiempo. Pero bueno, se prevé que para el futuro vayamos a tener computación híbrida como la que ya se dio en algún momento en las computadoras, ¿verdad? Que se dividió al CPU y se creó un GPU, que es una unidad de procesamiento de gráficos para hacer las cosas más rápidas. Así que nosotros lo que vamos a ver es un KPU, que podría ser una unidad de procesamiento cuántico. De momento, eso sería algo que vayamos a mandar a un cloud cuántico, pero sí se prevé que en un futuro un poquito lejano vayamos a tener también procesadores cuánticos que eventualmente podríamos unir a nuestras computadoras, a ver si algún día logramos tener algo como lo que tiene el Project Coral. Y bueno, para ir finalizando ya rápido, pues nosotros tenemos aquí algunas de las aplicaciones que tiene la computación cuántica. De hecho, yo empecé a investigar sobre la computación cuántica por los temas de seguridad, ya que vemos que el algoritmo de Shor ya puede romper parte de la criptografía que nosotros tenemos ahorita. De hecho, a principios de este año en Estados Unidos hay como una organización que se encarga de velar o de buscar crear algoritmos de seguridad nuevos. Ellos ya estaban trabajando en crear algoritmos nuevos enfocados a seguridad cuántica. Para empezar a contrarrestar lo que va a pasar cuando surja el boom de la computación cuántica y ya básicamente potencialmente todos los algoritmos que tenemos ahorita de criptografía puedan ser vulnerables. Pero en mi investigación descubrí que tiene un campo mucho más amplio en el término de la medicina y de emulación molecular, como por ejemplo secuenciaciones de ADN o hacer pruebas en sílico. Y eso se debe a que la computación cuántica está teniendo también un impacto muy grande a nivel de procesamiento, o eso es lo que se está buscando en temas de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿verdad? Se están creando algoritmos de inteligencia artificial cuánticos para poder ejecutarse rápido. Entonces, lo primero es incrementar la seguridad, ¿verdad? Incluso se busca que blockchain, que muchas veces blockchain se relaciona con criptomonedas. Blockchain no son criptomonedas, lo que pasa es de que la industria de criptomonedas utiliza blockchain como uno de sus mecanismos de seguridad. Pero de hecho, incluso yo aquí les voy a recomendar, hay una charla de TED que es muy buena de una chica llamada Shohini Guse, que ella habla mucho sobre la incertidumbre de la cuántica para el cifrado en aplicaciones y todas sus probabilidades de uso y de vulnerabilidades que vamos a tener. Pero primero vamos a crear mejores algoritmos de cifrado para proteger esto. De hecho, ya China ya ha hecho dos experimentos, de hecho hace 2 años, creo que fue con Austria o con Australia, la verdad no recuerdo bien, pero ellos hicieron intercambio de mensajes cifrados con criptografía cuántica por medio de fibra óptica entre continentes. Y lo otro es un proyecto en Beijing. Lo que hizo fue mandar información a un satélite utilizando algoritmos de criptografía cuántica. Y bueno, luego tenemos la parte de hacer diseño de drogas supersónicas, ¿verdad? Utilizar inteligencia artificial para procesamiento de algoritmos. De hecho, hay una empresa que se llama Atomwise que ya utiliza con supercomputadoras estos algoritmos para hacer filtrado. Vamos a ver también órganos humanos en chips, ensayos en sílico. Sílico es un material que está buscando, de hecho eso lo tengo aquí, que no se tenga que utilizar más humanos, tejidos o incluso células o animales para hacer pruebas, sino que se haga en esto del sílico. Pero si nosotros pues, logramos llegar a emular estas moléculas en una computadora cuántica, hacer pruebas incluso va a ser mucho más fácil. Es la creación de estos humanos virtuales. Luego tenemos la parte de la secuenciación y análisis de ADN. Realmente el ADN ha sido como un hito histórico. En sus inicios tomó 15 años lograr descifrar el código ADN humano. Es el proyecto del genoma humano que comenzó en 1990. Y bueno, realmente ahorita se cuentan con alrededor de unas 2000 pruebas genéticas, pero para eso es necesario hacer la secuenciación del ADN.
y análisis, pero de hecho toma mucho tiempo y no se puede hacer una secuenciación completa. Entonces se cree o se está buscando que la computación cuántica nos ayude a esto, que los análisis y las secuenciaciones sean mucho más rápidas, sean mucho más exactas también y acertadas. Con esto incluso se podría llegar a predecir qué enfermedades podría llegar a sufrir una persona. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades pues ya las traemos como escritas en el ADN, son congénitas, herencia genética, ¿no? También en el tema de la industria médica va a permitir enfocarse en los pacientes. Ahorita lo que ocurre en el mundo es que tenemos muchos investigadores, bueno, tenemos investigadores, no tantos como debería ser, porque en Latinoamérica a veces estamos muy mal. Aquí en Guatemala no se le invierte mucho a eso, pero sin embargo, el mundo entero está generando mucha información a partir de esas investigaciones. Y es muy difícil para un humano que haga el procesamiento completo de toda esa información. Entonces aquí nosotros podemos hacer cosas que tengo por acá, como minería de textos, por ejemplo, para leer los artículos y poder decir, por ejemplo, que un doctor diga, yo tengo un caso raro de una enfermedad que presenta estos síntomas o que estamos utilizando estos medicamentos, y lo que vamos a hacer con esos algoritmos cuánticos es ir a buscar en toda la base de datos que tengamos y que le diga, mira, nosotros encontramos esta información en las bases de datos, por ejemplo. Y eso pues va a ofrecer sistemas de decisiones médicos más acertados. De hecho, creo que aquí en la parte de enfocarse a pacientes también tenemos, por ejemplo, ahora vemos por ejemplo, los atletas utilizan muchos gadgets o widgets para estar midiendo su presión, la cantidad de oxigenación en la sangre. De hecho, hemos visto también muchos proyectos de inteligencia artificial que se encargan de analizar la retina y el iris de los ojos. Y eso nos da como un estado de la salud de las personas, incluso a predecir diabetes, si no estoy mal. Entonces se busca que ahora sea mucho más rápido, que los pacientes estén conectados a esto y que les puedan predecir mucho más rápido si una persona va a sufrir, por ejemplo, un ataque cardíaco o si va a tener algún ataque o le va a pasar algo por los temas de su diabetes basado en la lectura de sus signos vitales. Y bueno, esta era mi charla. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero muchas gracias. Yo les dejo aquí el GitHub donde se encuentran mis slides y mis redes sociales por si alguien quiere seguirme, ya sea en Twitter o en Facebook, y agradezco mucho la atención y la oportunidad de dar mi charla.